¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias, Samuel. El día de hoy voy a hablar de un tema que es la delimitación de facultades tributarias en el federalismo fiscal mexicano. Recordemos que la mayor parte de las entidades económicas que tenemos en la región Latinoamérica, es decir, de los países, se conforman por federaciones presidencialistas, como lo es Paraguay, como lo es México y como son, bueno, la mayoría de los países de Centro y Sudamérica. Esto nos habla de la distribución de competencias, no solamente en función de los ingresos, sino de las funciones para poder llevar a cabo una operatividad que sea congruente, de tal forma que se logren los objetivos de crecimiento y desarrollo económico en el mediano y largo plazo. Por eso es que, bueno, el día de hoy voy a hablar de las delimitaciones de facultades, la delimitación de las facultades tributarias en el federalismo fiscal mexicano. Es decir, cómo se distribuyen estas facultades de recaudación. Recordemos que el tributo nos habla precisamente de nuestra contribución a la entidad que se encarga de diseñar, recaudar y aplicar el ingreso dentro de las entidades. En México le denominamos estatales y municipales, son las locales, y la federal, que es la principal, el país. Dependiendo de dónde se encuentren, bueno, pueden ser departamentos, pueden tener algún otro nombre, pero vamos a hablar de diferentes delimitaciones hablando de jerarquías. En México tenemos tres niveles. En esta ocasión, bueno, les comentaba que hablaremos únicamente de la delimitación de las facultades tributarias en el federalismo fiscal mexicano. Este es un trabajo que forma parte de un trabajo más extenso, de un trabajo que habla del centralismo que hay en México, del nuevo centralismo, porque pese a que en teoría tenemos, o en papel tenemos un sistema diseñado para darle más poder a las entidades locales y de esta forma que sean más autónomas y sean más eficientes en la aplicación del recurso de forma individual en una entidad económica tan heterogénea y tan grande, tan extensa territorialmente como es México, con propias características de cada región. Lo que vemos en el largo plazo es que al ser una república que emerge de un gobierno centralista, se conforma como una federación, pero una federación muy distinta, por ejemplo, a lo que tendremos en Estados Unidos, que es una federación que surge de una confederación, es decir, de estados sólidos que se unen para hacer una república federal. En el caso de México es un país que fue centralista, que se divide en estados para conformar la federación, pero que en el largo plazo, bueno, conservamos algunas características centralistas que dificultan el poder alcanzar este federalismo ideal en el cual se le dan las potestades y facultades necesarias a las entidades para que sean lo suficientemente eficientes. Bueno, de eso vamos a hablar muy brevemente el día de hoy. Tengo una hipótesis central del trabajo central, de donde deriva este pequeño, bueno, es un artículo donde se habla sobre la delimitación de las facultades en nuestro país, donde diremos algunas conclusiones el día de hoy. La hipótesis del trabajo central es la siguiente. El federalismo fiscal mexicano es un sistema de competencias centralistas. Esta característica dificulta la gobernanza. Recordemos que la gobernanza es un término moderno de gobierno en donde se implica una mayor relación entre los agentes que generan las políticas, que es el gobierno, y quienes las reciben, que son los gobernados. Entonces, la gobernanza es un término pues que implica una mayor correlación y no solamente una relación unilateral donde el gobierno manda y los gobernados bueno, están a disposición de lo que pueda establecer el poder en turno. Y vuelve ineficaz la gestión subnacional, es decir, de las entidades locales, al limitar el financiamiento de operación para la provisión de bienes y servicios públicos. Recordemos que el gobierno se encarga de la provisión en la misma cuantía y calidad de bienes y servicios públicos para la población en general. Es decir, proveen de estos servicios y de estos bienes que deben de ser óptimos para para la totalidad de la población. De esta forma, bueno, se garantiza un nivel mínimo de nivel de vida o de acceso a nivel de vida a través de la provisión de estos bienes y servicios a cargos del Estado, generando un federalismo subóptimo, es decir, no está siendo óptimo tal como se planteó en su primera, bueno, en la última versión que tenemos vigente en México, que fue con la Constitución de 1917. En el sentido de Pareto,
Recordemos que en el sentido de Pareto ser óptimo significa estamos siendo tan eficientes que no hay una forma en la cual podamos redistribuir el ingreso que sea más eficiente. Es decir, si quisiera yo quitar un recurso de alguna parte o de alguna secretaría, para ser más concreto, tendría que, para darle más recurso a uno, quitarse la otra. Y no queremos hacer eso porque dejarías de cumplir alguna función. Entonces estamos siendo óptimos en sentido de Pareto. No se puede mejorar la situación en el estado en el cual actualmente estamos distribuyendo los ingresos. Eso es lo que se busca. E ineficiente en el cumplimiento de sus principios de eficiencia y equidad. Porque el Estado está para proveer bienes y servicios públicos de calidad y hacerlo de una forma eficiente, de una forma equitativa. Equitativa hablando en el sentido de justicia tributaria. Por eso es que de hecho tenemos diferentes tributos. De hecho lo tenemos en toda la región, los directos y los indirectos. Los directos tienden a ser progresivos y los indirectos tienden a ser regresivos. Es decir, en la misma cuantía para la mayoría, para la totalidad de la población, los que son como directos, como podría ser el impuesto al consumo, y indirectos, perdón, como podría ser el impuesto al consumo, y los directos progresivos, como podría ser el impuesto al ingreso, ¿no? Entre más ganas, pues más tributas. Las palabras clave son administración pública, competencias tributarias, facultades tributarias y federalismo fiscal. Y bueno, hago alguna nota sobre los conceptos que tomo de algunos autores en particular. El objetivo general del trabajo central fue generar un marco teórico al identificar cómo el federalismo fiscal mexicano de competencias centralistas, aquí ya estoy dando pues un punto por hecho, ¿no? El federalismo fiscal mexicano de competencias centralistas. Cuando legislativamente no somos así, somos una república federal, por lo cual tenemos una distribución de competencias para los tres niveles. Yo aquí comento, dificulta la gestión subnacional, con ello la gobernanza, limitar por la vía del ingreso la capacidad conferida a las entidades locales para satisfacer la demanda de bienes y servicios. Es decir, estamos afirmando que se tiene la legislación adecuada, donde se establecen las facultades en los tres niveles, pero en la actuación, en lo que está sucediendo en la realidad, en la aplicación de estas facultades y de estas potestades, lo que tenemos es que aunque tengas tú la vía de acción de forma local, ya seas una entidad, estado o una entidad municipio, de nada te sirve tener los mecanismos normativos, es decir, las leyes de aplicación, cuando no tienes el recurso. Tenemos la parte legislativa de forma adecuada, pero al no tener los recursos necesarios, hablando de dinero, recursos económicos, pues entonces, ¿cómo vas a poder tú satisfacer las necesidades locales de tus entidades, ya sean estados o municipios, si no tienes el recurso necesario para poder llevar a cabo esto? ¿Y por qué no tienes el recurso necesario? Bueno, por la institución de este mismo mecanismo de distribución del ingreso, que vamos, bueno, voy a comentar un poco más adelante, pero de forma general estamos recargando la mayor parte de la recaudación en impuestos federales, es decir, en impuestos que recauda la federación y que distribuye de una forma casi discrecional, de acuerdo a unas fórmulas actuariales, pero beneficia a la distribución que se realice a través de directamente el poder federal, es decir, el nivel central, que es lo que está recortando este margen de acción. Bueno, en unos momentos más les explico por qué. Los objetivos específicos del trabajo general fueron identificar variables de subdesarrollo cuando derivan de un federalismo fiscal de competencias centralizadas, entre paréntesis, bueno, podría ser el caso de México, conocer la dialéctica del nuevo federalismo fiscal, porque en México se establece un nuevo federalismo, lo que se llama un nuevo federalismo fiscal en el año 2004, con la entrada de un gobierno de centro derecha, y se llevan a cabo algunos acuerdos donde se les da seguimiento, pero ya a casi 25 años de eso, bueno, a más de 20 años de esta serie de reformas en materia de federalismo fiscal, vemos que no han tenido tal vez el efecto que esperaríamos en el largo plazo. Advertir los elementos del nuevo federalismo fiscal que pueden minimizar la asimetría que incide en pobreza y desigualdad, es decir, bueno,
Si ya identificamos qué es lo que está sucediendo, cómo podríamos modificar estos elementos para ser más eficientes en el largo plazo. Y construir un argumento en torno a las necesidades de la aplicación de mecanismos de descentralización en el sistema vigente de federalismo fiscal, descentralización de los recursos económicos para que puedan cumplir de esta forma con sus mandatos de provisión de bienes y servicios públicos de una forma adecuada y no solamente teniendo las facultades tributarias, sino además teniendo el recurso para poder aplicarlo. En cuanto a los fundamentos teóricos, tenemos algunos autores muy clásicos, desde Hamilton, Madison y Jay con el Federalista. Recordemos que es una lectura obligada para el constitucionalismo estadounidense. Hablamos de Kelsen, Oates y Musgrave, que Doctor, hablan de... respetuosamente le comunico que le queda un minutito, doctor. Ok, muy bien. Entonces voy a adelantar la metodología. ¿Qué es lo que encontramos? Hay una buena delimitación de facultades entre federación, estados y municipios. Hay facultades concurrentes, es decir, que se llevan a cabo en coordinación con los tres niveles de gobierno. Hay facultades exclusivas, están bien delimitadas en la Constitución mexicana. Lo que encontramos es que hay una gran asimetría entre los ingresos federalizados, es decir, los que recauda el poder central y distribuye a las entidades locales, y los ingresos de las entidades, es decir, los locales. En proporción, bueno, pues podríamos ver que son menos del 80-20, es decir, menos del 20% de los ingresos de las entidades provienen de recursos propios y por eso no tienen margen de acción necesario a través del recurso, que es lo primero que referimos, ¿no? Entonces, en cuanto a la delimitación de facultades tributarias, lo que podríamos ya decir como conclusión de este trabajo que deriva de un trabajo más grande, es que las facultades tributarias se tienen, lo que no se tiene es el recurso, por esta forma de distribución en la cual la mayor parte de los ingresos se van en impuestos federales, es decir, los recauda la federación y después los redistribuye a las entidades, y esto es lo que limita el margen de acción, no el marco legislativo o tributario. Y eso lo podemos ver, bueno, que es una tendencia que, a pesar de haber tenido una reforma en estas fechas, como comentamos, sigue manteniéndose la misma tendencia desde entonces hacia la fecha, y bueno, no vemos que esto vaya a cambiar en el corto plazo, por lo cual necesitaríamos reevaluar el sistema fiscal tributario mexicano para poder hacer alguna reforma de tal sentido que le devuelva estas facultades tributarias a las entidades locales a través de la captación de un mayor ingreso y no solamente por la vía normativa. Eso sería todo. Muchas gracias.